Bueno, gente, estamos otro día más de Una mirada por Alemania, en Blick auf Deutschland, y esta vez nos toca conocer a una actriz, productora, directora de teatro y cine, Francisca Valenzuela, chilena, que ha llegado hace un par de horas nomás acá a Frankfurt y va a un viaje que nos va a contar sus motivaciones de llegar acá a Europa. Que Francisca me escribió para contarme que ella está haciendo un trabajo, su primer trabajo de dirección de cine, con una historia muy particular, muy cercana a ella. Y bueno, Francisca, bienvenido a Una mirada por Alemania y gracias por estar acá, darte el tiempo también de compartir esta entrevista con nosotros. Y nada, pues darte la bienvenida que estés acá con Rocom y en Frankfurt. No, pero es que muchísimas gracias. Para mí es un gusto y un honor estar aquí, conocer también lo que están haciendo y ser parte. Francisca, tu motivación acá es porque quieres mostrar una película que tiene que ver con la historia familiar tuya. Cuéntanos, ¿cuál es el título de la película y de qué trata esa película? Bueno, Estela es el título de esta película, que es un concierto homenaje que busca contar la historia de mi abuela, quien fue Estela Cabezas, en el centenario de su natalicio. Ya fue el centenario de su natalicio, el 2021. Ahí fue cuando filmamos la película, luego la estrenamos el 2022 para el Día del Patrimonio y desde entonces ha seguido viva hasta ahora. Y es una película que, bueno, el título es un doble juego entre su nombre, pero también el significado de la Estela, porque contando su historia se busca rescatar y divulgar todo lo que ella dejó, que es un gran legado para la cultura y la educación, que está vigente en Chile, pero también tenemos la esperanza que salga a más lugares del mundo. Y felizmente, gracias a la película, se ha podido dar a conocer su vida, que lamentablemente hasta el momento en que la hicimos y la estrenamos seguía siendo bastante desconocida. Mucha gente del área de la música incluso no conocía a Estela, que perdón, no lo dije, ella fue una pianista, compositora y pedagoga chilena, autora del método Música en Colores. Y bueno, la película ha servido como catalizador un poco para que las personas se interesen en conocer su obra, tanto artística como pedagógica. Mira, estamos en el Teatro Municipal. Un equipo grande se ha reunido para tocar y grabar una selección de tu música. Estamos en el año 2022. Si estuvieras viva, habrías cumplido 100 años hace unos meses. Bueno, esa metodología yo logré conocerla porque a mis hijas, cuando antes de llegar acá a Alemania, las llevamos a sala cuna y a jardines infantiles, donde se estaba implementando este método. Bueno, y casualmente coincidió que te comunicaste conmigo y yo ya conocía el método, así que es un método que atrae mucho a la afinidad con la música y a entenderla de una perspectiva más lúdica de la música, a entender la escala musical, a entender la partitura, entonces a través de los colores. Entonces, sé que Estela también estuvo en Alemania. Exactamente, y por eso el vínculo mío y las ganas de venir para acá. Ella se dio cuenta en los años 60 que el método que ella había creado era original. Viajó gracias a una tía suya que estaba en Nueva York, viajó a Nueva York
y ahí empezó a estudiar si existían otros métodos similares, incluso en un momento con ayuda de abogados de la época. Y ahí descubrieron que no existía en el mundo nada similar. O sea, esto es algo muy importante porque hasta donde sabemos y hasta donde se ha investigado, es el primer método en el mundo que asocia pedagógicamente las notas con colores. Y eso es una parte solamente de este método, porque no se trata solo de pintar. Tienen muchas más cosas, pero fue una gran vanguardia que hizo Stella en ese momento para hacer más amigable la iniciación musical, que todos sabemos que es difícil aprender música. Y en esa época, y en su época, ella nació en los años 20, era un privilegio estudiar música, y solamente los niños o muy acomodados o con un gran talento lograban pasar las primeras etapas de los conservatorios y seguir adelante en su aprendizaje musical. Y esto es algo que ella se dio cuenta en los años 50, 60, y por el deseo de querer compartir la música con el mundo, empezó a desarrollar este método. ¿Quién soy yo? Una chilena, pianista, compositora, sobre todo madre de 4 hijos, y a la vez me he dedicado a elaborar un proyecto que hacía mucho tiempo tenía en mente. Con todas las dificultades que tenía una mujer madre de familia en esa época. Claro. Entonces, bueno, fue a Estados Unidos, descubrió esto, y luego más o menos 15 años después, en los años 80, vino a Alemania y estuvo un poco más de un año tratando de publicar su método aquí y haciendo clases también y presentaciones en las universidades. Entonces también nosotras creemos que este método, gracias a toda la difusión que ella hizo en los años 60, 70, 80, también ha servido como inspiración para otros métodos que el día de hoy sabemos que asocian música a colores, no de la misma forma, pero en algunos casos similar. Tú tienes acá, me mostraste una joya. Sí. Cuéntame, ¿qué andas trayendo contigo en este viaje? Ok, mira, para hacer la película yo leí y estudié 5 diarios de vida o agendas de mi abuela. Yo soy actriz, entonces la forma de acercarme a ella fue investigándola como si fuera un personaje. Además, yo soy la nieta más chica, entonces cuando yo conocí a mi abuela ya era una abuela senil. Ella no me contó su historia. Para mí siempre fue una mujer que ya estaba ida. Sí, pues lo tuviste que descubrir. Entonces la descubrí a través de estos diarios, y aquí está registrado todo su viaje a Alemania, y si no es todo, gran parte de él. Es casi todo de trabajo, hay muy pocas cosas personales, pero está escrito todo lo que hizo, las reuniones que tenía, y es muy emocionante leerlo. Porque, la ruta laboral de ella. Exacto, porque da cuenta de todos sus sueños, de todo lo que lo intentó, de lo persistente que fue. Las personas que autogestionamos sabemos lo que es, con todas las dificultades del idioma, con todas las dificultades de ser nueva en un país distinto. Al final no logró publicar su método. En esa época era muy difícil porque ella iba a las editoriales, tenía que traducirlo. Sí. Y además en esa época no existía la impresión, o sea, existía la impresión a color, pero era algo carísimo. Entonces ella hacía a mano cada uno de los manuscritos de su libro, cortando los papelitos a medida. Claro. Y llegaba a las editoriales, y las editoriales le decían, bueno, usted nos tiene que dejar el libro. Entonces iba, les dejaba el libro, después no se lo devolvían, y tenía que hacer otro más y otro más y otro más. Wow. Entonces aquí, eso es una de las cosas que sale registrada, que se quedaba pasaba de largo más o menos, o trabajaba hasta muy tarde cortando papelitos y así sucesivamente. Bueno, hizo clases. ¿En Alemania? En Alemania. Hizo clases gracias a una congregación de monjas schenstatianas. Yeah. Ella, bueno, no era schenstatiana, pero era bien religiosa, entonces de alguna forma se acercó a ellas y tuvo acceso a hacer clases a niños varios meses con ellas.
Bueno, ¿y tú vienes a reconstruir esta historia como una segunda etapa de investigación? Más que reconstruirla es complementarla, porque para este año estamos haciendo un libro que es en realidad una colección. Son 2 libros que conforman una colección. Una es la reedición de su libro, el libro Música en Colores original que ella publicó en los años 80, y quedan muy pocas copias. Fueron muy pocos ejemplares justamente porque era muy caro imprimir a color. De hecho, la anécdota o la gracia que siempre contamos que fue el primer libro a color que imprimía la editorial en esa época. Y el segundo libro de la colección es un libro biográfico de ella que estamos haciendo a partir de todo el material que yo investigué y escaneé para hacer la película. Entonces, ahora voy a ir a Colonia, voy a ir a Bonn, que son lugares donde ella estuvo mucho tiempo, de cierta forma a seguirle la estela a la estela, sí. A seguir su rastro. Su recorrido. Sí. Bueno, esperamos que tenga éxito allá en tu recorrido por Colonia y Bonn. Y en este paso de Frankfurt también podamos tenerte en noviembre en esta postulación que acabamos de hacer para que esta película sea vista acá en Frankfurt en el Festival de Cine Latinoamericano. Ojalá pueda estar ahí, no sabemos. Si no, igual lo vamos a mostrar en otra. Si no es en el Festival de Cine, lo vamos a mostrar igual a través de otro medio, de otro espacio. Pero también quiero llegar a tu trabajo como actriz y directora de teatro. También me contaste que tienes otro proyecto que quizás también lo podamos traer en marzo, y quiero que también haga una introducción a ese trabajo que estás también haciendo como directora de teatro también. Sí, Diógenes es el nombre de esta obra de teatro que también tuve el honor de ser invitada a dirigir. Es una obra escrita por Javiera del Real, que es una actriz y dramaturga chilena. Y es una obra que ella escribió a lo largo de 5 años más o menos a partir de su propia biografía y testimonios de mujeres que ella fue rescatando haciendo talleres para mujeres en relación al tema de la acumulación y silenciamiento de emociones en las mujeres, que es un tema que no se habla mucho, pero es importante hablarlo para prevenir situaciones tales como la que sucede en la obra, que es el suicidio. La obra se trata sobre una hija que intenta comprender el suicidio de su madre. Es una obra que no intenta meter el dedo en la llaga, sino justamente poner con mucha ternura estos temas sobre la mesa. Y ha sido muy bonito porque en la primera temporada que tuvimos nos dimos cuenta que no necesariamente era una obra que toca a personas que hayan pasado por eso o solo a mujeres, por ejemplo, sino que también hombres u otras personas lograron sensibilizarse con los temas, porque independiente de esta historia real que es el suicidio de una madre, se habla sobre esto que es más transversal, que es como, pucha, las mujeres hemos estado bastante criadas para quedarnos calladas, como se dice en Chile, calladita te veí más bonita y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Todos crecimos con eso y estamos ahora hablando de las consecuencias que eso tiene. Y romper el silencio. Claro, es una obra que invita más a la sanación de esos patrones que estamos tratando de cambiar para que ojalá nunca más o cada vez menos sean las mujeres que lleguen a esa implosión que ya hay tanto acumulado adentro, por eso se llama Diógenes. No es literalmente la acumulación de cosas, sino más bien la acumulación de cosas adentro. Y cómo esa acumulación, y esto no lo digo yo, lo dicen los psicólogos y los doctores, etcétera, lleva a situaciones como la implosión, que es que ya tienes tanto que te vas para adentro, y eso desencadena en el suicidio en algunos casos. Bueno, no la vamos a contar toda la historia, pero ya es un adelanto y esperamos, Francisca, tenerte en marzo y ojalá tenerte en la muestra que vamos a trabajar, a producir acá en Frankfurt de la película Estela y dar a conocer esta metodología que es única, hecha en el sur, nuestro sur, y que mejor que visibilizar esta historia tan silenciada a veces que no se sabe de nuestra propia historia. Y sí que agradezco mucho tu tiempo y bueno, esto fue Una Mirada por Alemania y los esperamos en la próxima capítulo.